Buenos días a todos. Gracias a ESA, a David Benito y a la directora, Montserrat Mestre, por permitirme intervenir en esta efeméride como presidenta de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia, reconocida por la OASI como la primera y única organización internacional de víctimas. Los cumpleaños son el presente, el momento de celebrar la vida, pero también de recordar el pasado y pensar en el futuro. Algunos hitos pasados para afrontar el futuro son: en 2009 logramos introducir en el Reglamento Europeo 996/2010 tres cuestiones fundamentales: la lista de pasajeros 2 horas después de ocurrido el desastre aéreo, información a las familias de las causas antes de hacerla pública y que cada miembro de la Unión Europea tuviera un plan de asistencia a víctimas y familias. En 2013 se publica el Real Decreto 632/2013, que contiene el primer plan de asistencia a víctimas y familias en España, cumpliendo el citado reglamento y siguiendo el documento 998, que contiene la política de asistencia a víctimas de la OASI. En marzo de ese año, el Consejo al que tuve el honor de asistir, era la primera vez que una víctima asistía a un consejo de la OASI, aprueba el documento 998, que refrendó unos meses después la 38 Asamblea. En 2014 se incluyó como recomendación en el anexo 9 y también en el plan de auditorías USOAP de la OASI. La Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, en su artículo 8, prohíbe a abogados y procuradores acercarse a víctimas y familias hasta pasados 45 días, como ocurre en Estados Unidos. La Ley 2/2004 de la Autoridad Independiente de Investigación en los Modos del Transporte, que cuenta con una unidad de asistencia familiar impensable hace 16 años. A fecha de hoy, España es el único país que superó la auditoría USOAP de asistencia a víctimas y familias de OASI. Hace 2 semanas en Holanda se celebró el segundo simposium de asistencia a víctimas, continuación del primero celebrado en España, Gran Canaria, en 2001. En una de mis intervenciones dije, antes de pedirle a los 193 Estados miembros que hicieran lo propio, nuestro país dio ejemplo y que confiaba que esa soledad de España no se mantenga mucho más tiempo. Como saben, la Federación Internacional no tiene ayudas ni recursos y ese es el motivo por el que no acudí el pasado jueves, día 5, a los actos conmemorativos que organizó la OASI por su 80 cumpleaños en Chicago, en el mismo salón del hotel donde se firmó el 7 de diciembre de 1944 el convenio que dio lugar a su nacimiento. Pero a través de nuestra secretaria general y presidenta de la Asociación de Víctimas de Chile, que vive en Atlanta, Claudia Carrasco, dirigí este mensaje a la comunidad internacional allí presente. En nombre de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia, gracias al presidente, señor Saquitano, por invitarnos por primera vez a este 80 cumpleaños de la OASI en la cuna de su nacimiento, porque nos permite traerles un mensaje que les rogamos y también les ruego a ustedes, no olviden nunca. La aviación es el transporte más seguro, pero también cuando un avión se cae es el que más personas mata de una sola vez. Y por eso la seguridad que tenemos hoy está escrita con la vida de los fallecidos en accidentes aéreos en cualquier país del mundo. Las lecciones aprendidas han servido para lograr avances en la OASI, tanto con su política de asistencia a víctimas y familias, como con algunos hitos, entre otros, el 20 de febrero, conmemorativo del Día Internacional de las Víctimas y Familias de Accidentes Aéreos, o la celebración de simposios dedicados a seguir caminando juntos por la seguridad. Pedimos a OASI y a todos los presentes que recuerden que sus decisiones están destinadas a las personas que son el centro de su actividad. No las olviden, por favor, cuando se convierten en víctimas, ni tampoco a su familia, que bajo el paraguas de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia trabajan para traer propuestas a la OASI y a sus organizaciones internacionales. Acreditadas, realistas y alcanzables. No se trata de gastar más, sino de gestionar mejor los recursos que la normativa obliga para poder volar. Hasta aquí el mensaje de felicitación por los 80 años de OASI en Chicago. Esa falta de recursos de la Federación es uno de los objetivos que tratará de resolver la Fundación A20 de Seguridad Aérea, de reciente creación y que aspira a seguir los pasos de la Flight Safety Foundation americana, que ha cumplido ya 77 años y se ha convertido en un fiel aliado de todas las partes implicadas en la aviación.
porque la historia de la asistencia a víctimas y familias no se entiende en España sin las lecciones aprendidas de la tragedia del vuelo JK 5022, como tampoco se explica en la OASI sin la presencia primero del grupo de víctimas y luego de la Federación, cuyo trabajo ha sido crucial y a las que he dedicado los últimos 16 años de mi vida. He conocido a 3 presidentes, a 3 secretarios generales y a un sinfín de representantes de los Estados y organizaciones internacionales. Especial mención a Víctor Aguado y Ángel Luis Arias. Sentidas gracias. No en vano, España se ha convertido en un referente en el ámbito internacional en asistencia a víctimas y familias. Especialmente quiero agradecerte, Ángel Luis, que fueras el único representante, junto con el presidente de la OASI, el señor Saquitano, que en la sesión extraordinaria del Consejo del 5 de diciembre hiciste referencia a la asistencia a víctimas como una de las prioridades de la OASI. No quiero finalizar sin recordar a todas esas personas anónimas que dentro de las estructuras de las organizaciones, tanto en España como en OASI y otros organismos internacionales, se implican en empatizar con el sufrimiento de las víctimas, con escuchar sus propuestas y soluciones, con aceptar que cuando se producen las tragedias es porque el sistema no funcionó como debería y, en definitiva, por trabajar en impulsar mejoras que corrijan los errores en la asistencia de las emergencias aéreas. Sin ellos y sin las decisiones de quienes tenían en sus manos tomarlas, no hubiera sido posible recorrer este camino de lágrimas y sufrimiento a favor de la sociedad en general, futuras víctimas y sus familias, usuarios y profesionales de la aviación en particular, por ellos que están en algún lugar siempre en nuestros corazones. Muchas gracias.